¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Grada Central con lo mejor del deporte nacional e internacional. Y por supuesto tenemos que comenzar a hablar del Clásico Mundial de Béisbol, por lo menos en este espacio que vamos a tener. Lo esperábamos con ansias desde que salió el roster. Empezamos siempre a analizar quiénes van, quiénes no van, si el equipo de Venezuela está bien, si no está bien, qué pitcher lleva, cuál pudiera ser un posible line-up y llegamos al momento que queríamos. Después de dos derrotas en partidos de exhibición o en juegos de exhibición de Venezuela, bueno, hoy nuestro equipo, aplausos por supuesto, y con mucha alegría y con mucha seguridad, tenemos que decir que derrotó seis carreras por dos a los Países Bajos. Muchos lo llaman Holanda, pero bueno, el nombre oficial lógicamente es Países Bajos. Y después de esas dos derrotas en los juegos de exhibición contra los Astros de Houston y Nacionales de Washington, hoy Venezuela se esperaba que fuese Venezuela, lo que fue hoy. Un equipo contundente, un equipo que se fue arriba, que picó adelante, que atacó a Países Bajos y que pudo definir el encuentro apenas en el quinto episodio con 4 anotaciones para, lógicamente, ampliar la ventaja y entonces llevarse el primer encuentro de este clásico mundial. Ahora bien, ganamos, sí, por supuesto que ganamos y tenemos que celebrarlo. Pero hay algunas cosas que lógicamente tenemos que destacar, que van más allá del triunfo y que por supuesto empujaron a ese triunfo. Primero, el cuerpo de picheo, que siempre absolutamente se ha tenido dudas en cuanto a los relevistas que van. Hoy, los lanzadores que utilizó el manager Omar López, pues demostraron desde Ranger Suárez, que apenas lanzó 2 innings, se complicó en el segundo, llegó a 40 picheos y lógicamente después lo sacaron para protegerlo. Desde él hasta el resto de los relevistas, que fueron 5, pues maniataron a un conjunto de Países Bajos que tampoco es una pera en dulce, ¿no? O sea, este equipo de Países Bajos tiene jugadores con experiencia en grandes ligas, en su mayoría de Curazao, y llegó un momento, por lo menos hasta el cuarto inning, en que empezó a tutear a Venezuela, le respondía, incluso le llegó a empatar el juego, y lógicamente después el picheo relevo de ellos se termina cayendo ante la presión de tener que enfrentar a un equipo completamente repleto, los 9 jugadores de Venezuela, jugando por supuesto en las grandes ligas. Pero lo bueno de esto, primero, es la compostura de haber aceptado solamente 2 anotaciones, una de ellas de Ranger Suárez, ya el resto, por supuesto, del sexto episodio en adelante, mantuvo a raya a la novena del conjunto de Países Bajos y terminó Venezuela de cerrar el juego con mucha categoría, sobre todo en los innings 7, 8 y 9. Lo otro que tenemos que destacar es el oportunismo de bateadores claves, como por ejemplo, se esperaba que Luis Arraez, que muchos lo querían ver como segundo bate, no, actuó como tercer bate y trajo 2 carreras. Y fíjense ustedes que el caso de Wilson Contreras, cubriendo la inicial, fue el cuarto bate, cuando muchos pensaban que Salvador podría ser el cuarto bate, no, Salvador fue el quinto bate. Y lógicamente Wilson Contreras responde con par de carreras anotadas. El caso, por lo menos desde el primero al cuarto bate en el line-up, Acuña primero bate, Michael García segundo bate, Luis Arraez tercero y Wilson Contreras el cuarto, da pie precisamente de la versatilidad que tiene el conjunto venezolano en la ofensiva, para después entonces dejarle a Salvador y a Wilber Abreu y al propio William Contreras, digamos en ese orden, como los bateadores que pudieran sacar la bola. En este caso, ninguno de ellos la sacó, pero por lo menos cumplieron. O sea, el line-up de Venezuela cumple desde el punto de vista ofensivo al momento de definir, digamos, en momentos claves, cuando tenían la oportunidad, un juego de pelota. Y la sorpresa fue nada más y nada menos que Javier Zanoja, el utility que precisamente fue llamado para eso, para ser utility, para cubrir cualquier vacante que se abra en el conjunto venezolano. Zanoja, en su primer turno al bate en un clásico mundial, para la calle. Allí en el estadio donde juega precisamente los Marlins de Miami, su equipo, en el Big Show, pues entonces debuta de gran manera el jugador Javier Zanoja.
De todos los jugadores, tanto lanzadores como jugadores de posición que estuvieron en el juego de hoy, 10 debutaron en el Clásico Mundial. Escuchen bien, 10 debutaron en este primer encuentro y ganaron. Otro de los puntos positivos que en este caso se le tiene que resaltar a Venezuela. Así que comienza bien el Clásico Mundial de Béisbol. Yo particularmente estoy bastante conforme con este triunfo, pero repito, no solo por el triunfo, sino la forma como ganaron, con mucha contundencia, a pesar de que habían unos cuantos debutantes. Ahora, ¿qué viene ahora? Bueno, si el Clásico Mundial empezó, mañana vuelve a jugar Venezuela a las 8 de la noche contra Israel. Va a estar lanzando Emmanuel de Jesús, ya lo anunció el manager Omar López, y me parece que para este encuentro, y quizás entiendo a que López quiera colocar a algunos otros jugadores para que vayan agarrando y mejorando el timing, sobre todo con allí en la caja de bateo, y para que por supuesto también vayan agarrando, como quien dice, haciendo ajustes sobre la marcha en este Clásico Mundial. Pero si a mí me preguntan, yo dejaría algunas cosas como están en este line-up. Gustó mucho. O sea, el caso de que Ronald Acuña siga abriendo, el caso de que Jiménez sea el campo corto, noveno bate, por ejemplo. A lo mejor sí mover una que otra pieza entre el segundo y el séptimo bate. Digamos, darle cierta rotación. Vamos a ver si mañana Jackson Churio se recupera, porque les cuento que Sanoja entra al center field, porque Jackson Churio, el pelotazo que le pegaron en la muñeca, si no me equivoco, en la muñeca izquierda, no recuerdo bien, en el juego de fuego contra los Astros de Houston hizo que saliera. Y de hecho Milwaukee me pidió reportes y dice, quiero saber el estado de salud de Jackson, y por eso fue que lo cuidaron para el encuentro de hoy. Pero es probablemente que Jackson mañana juegue, entre dentro de ese carro de leña que es el line-up del conjunto de Venezuela, y a lo mejor sientan a Sanoja. Pero sí que por lo menos la parte de arriba y la parte de abajo se mantengan, porque lo que sí necesita Venezuela, y sobre todo en un juego contra Israel, es continuidad. ¿Ok? Continuidad. Vamos a ver qué nos depara en ese encuentro. Emmanuel de Jesús, como lo decía anteriormente, va a ser el abridor. Ha tenido 2 presentaciones en el Spring Training, 6 innings y un tercio de labor. Si no me equivoco, le han anotado 3 carreritas en eso, y eso quiere decir que Manuel de Jesús pues debe llegar bien para ese encuentro. Ojalá pueda extenderse un poquito más, no solamente 2 innings, sino 3, incluso hasta 4 innings. Recordemos que en la primera fase los abridores tienen 65 lanzamientos solamente para poder transitar durante este juego, y lo que se le pide, en este caso a Manuel de Jesús y al equipo como tal, es que ataquen rápido a Israel, si es posible que liquiden ese juego en los primeros episodios, para darle mucha más confianza al abridor, y al resto de los relevistas pues mantengan a raya al rival en este caso. Recordemos que Venezuela es favorito, está entre los 4 para ganar el Clásico Mundial de Béisbol, junto con Estados Unidos, Japón, República Dominicana, y también ahí está Venezuela en un campeonato que le ha cortado las alas a más de uno, con el tema de las ausencias y las bajas que se han tenido que dar precisamente por que si el seguro no los cubre, han tenido que bajarse piezas importantes. Venezuela perdió 2 lanzadores estelares, Pablo López por lesión y Germán Márquez porque el seguro no lo aprobó. Perdió al cerrador, como es el caso de José Rondón, y así mismo, ganaron el primer jueguito. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que estemos hablando de una clasificación en el primer lugar de Venezuela de su grupo, para que en los cuartos de final pues enfrente al segundo de la otra llave que están, o es donde están jugando los equipos asiáticos. Así que pendientes del Clásico Mundial de Béisbol, no olviden seguir a Grada Central y a Noticias de Maracaibo, tanto en su cuenta de Instagram como en el canal de YouTube. Un abrazo.